Todo lo que vas a escuchar aquí no es la verdad, sino una forma de ver la realidad. Si te cuadra y crees que te puede ser útil, puedes adoptarlo temporalmente como creencia y mirar a través de ella, pero no olvides que es una creencia más, no la verdad. ¿Qué es la muerte? Vamos a ver la siguiente idea. Vamos a imaginar que la muerte es una ilusión. Es un nombre que le damos a un estado que desconocemos y nos asusta porque es desconocido, porque está oscuro para nosotros. Aunque realmente no nos asusta, nos crea incertidumbre. Lo que nos asusta es perder lo que hemos conocido, lo que hemos almacenado en nuestra memoria, los tesoros que hemos acumulado en nuestro disco duro. Hay culturas, hay sociedades que celebran la muerte. ¿Están locos? O quizás somos nosotros los locos. No nos preparan para la muerte, al menos en la sociedad en la que habito actualmente. Y la muerte es una parte fundamental de la vida. Por lo tanto, si no sabemos morir, no sabemos vivir plenamente. Si te digo que es lo contrario de la vida, dirías que es la muerte. Esto es un error monumental, al menos en mi opinión. La vida no tiene contrario. La vida es una, no tiene opuesto. Si pensamos que la vida es lo contrario de la muerte, creemos que en la muerte no hay vida, porque en un opuesto no se encuentra el otro, es imposible. Y como la vida es lo único de lo que podemos tener certeza, nos da miedo de perder lo único que tenemos. ¿Qué es lo contrario de la muerte entonces? Yo diría que el nacimiento. Yo diría que es exactamente lo mismo, pero en sentido opuesto. Son dos puertas iguales. Por una vienes y por la otra te vas. ¿A dónde vas? Esta es la pregunta. Nadie se ha ido y ha vuelto para contarlo, ¿no? ¿O sí? Imagina que hay dos hombres delante de ti. Uno de tez clara, al que conoces y sabes que es bueno. Y uno de tez oscura, al que no conoces. Diría que el de tez oscura es malo basándote en que el de tez clara es bueno. Si lo haces es por ignorancia, pues no puedes juzgarlo con equidad si no lo conoces. Si lo juzgas como malo sin conocerlo, cada vez que se acerque a ti vas a sentir miedo. Así el hombre de tez clara es la vida que conoce. Y el hombre de tez oscura no es la muerte, es la vida más allá de la muerte. Es la parte de la vida que no conoce. El problema está en confundirlo con la muerte. Una vez que hayamos integrado el concepto de que la vida es eterna y de que el nacimiento y la muerte son puertas, la misma, de hecho, ya que la muerte es en sí el nacimiento en otra forma, entonces puede empezar a nacer en nosotros la curiosidad de saber qué hay detrás de esa puerta. Esta curiosidad es muy necesaria para que el día que nos toque cruzar la puerta no nos aferremos aquí, porque en esa acción es en la que puede crearse un infierno. Esa curiosidad es la que nos va a hacer investigar qué puede haber detrás de esa puerta. Incluso es la que nos puede hacer crear qué es lo que queremos que haya detrás de esa puerta. Por supuesto, esa curiosidad debe ser equilibrada con paciencia y con templanza, para cruzar la puerta en el momento apropiado y no antes. El modo de cruzar esa puerta también es algo a tener en cuenta. Cada átomo de nuestro cuerpo tiene memoria relacionada con nuestra vida en la Tierra. Y hasta que no se desintegren absolutamente todas las células del cuerpo, hay algo que nos anclará aquí a la Tierra. Por lo tanto, no es lo mismo si quemamos el cuerpo atravesando una puerta de fuego que si enterramos el cuerpo, que atravesaremos una puerta de tierra, mucho más lenta. No mejor ni peor,
solo es más lenta y la experiencia es diferente. Más lenta aún si metemos el cuerpo en una caja de madera antes de enterrarla. Y más lenta aún si momificamos el cuerpo. De nuevo, no es una forma mejor que otra. No es mejor ir más rápido o ir más lento, ya que estamos aquí eternamente. Es solo que cada forma es un camino. Y conociendo cada camino, se puede elegir con sabiduría. Quizá antes momificaban a los faraones porque eran personas con mucho poder. E incluso después de haber cruzado esa puerta, dejaban cierta parte de su memoria aquí porque era útil. No es lo mismo enterrarse para ser útil más tiempo aquí que enterrarse por miedo al fuego. Las consecuencias son abismalmente distintas. Hoy he visto en una botella que comprándola colaboro en la lucha contra el cáncer. Y me ha hecho pensar, ¿por qué luchar contra el cáncer? Lo que tenemos que hacer es conocerlo, comprenderlo, y no luchar contra el cáncer, que es un efecto. En todo caso, luchar contra la causa. Pero claro, la causa somos nosotros mismos, y no queremos luchar contra nosotros mismos. Es fácil culpar a las tabacaleras, a la industria del alcohol, por lucrarse a costa de la enfermedad de las personas, incluso al Estado, porque no lo prohíbe. Pero lo cierto es que el que tiene que limitarse y utilizar las cosas con sabiduría es uno mismo. Esas industrias están dando un servicio a aquellos que quieren comprarlo. El cáncer es un maestro, muy severo, muy severo, sí, pero un maestro. Es aquel maestro que no queríamos cuando éramos pequeños, pero que luego, de una forma u otra, nos marcaba. Cuando era niño, conocí a una persona cuyo padre tuvo cáncer terminal y lo que dijo se grabó en mi memoria. Primero preguntaba ¿por qué a mí? Luego pasó a preguntar ¿por qué? Y después pasó a preguntar ¿y por qué no? Eso es aceptación, eso es rendición y es clave para cruzar la puerta al más allá con valentía. Es como cuando el niño pequeño al que le van a sacar sangre y llora y patalea y luego cuando le pinchan se da cuenta que no era nada comparado con lo que se imaginaba y que el infierno lo pasó antes de que le pincharan. Había un hombre en la India, Ramana Maharshi, que atravesó la puerta en vida. Encontraron su cuerpo casi muerto porque llevaba días sin comer. Lo alimentaron, sanaron su cuerpo y lo tenían viviendo en un ashram en el que se escuchaban sus palabras, sus enseñanzas. Iban miles de personas diariamente para que les diera el darshan, que es una especie de bendición. Iba gente de todo el mundo para preguntarle y conversar con él. Y tan solo su mirada transmitía un amor trascendental. Al tiempo le salió cáncer y le buscaron los mejores médicos, homeópatas, y lo que hiciera falta para mantenerlo aquí. Pero le operaban y le volvía a salir. Él decía, dejad que me vaya. ¿Por qué queréis mantenerme aquí? Pero como todos querían que él se quedara, él decía, bueno, pues haced con mi cuerpo lo que queráis. Él se sometía a todas las terapias que los demás querían que él se sometiera. A él no le importaba irse. Y hasta el último día de su vida aquí, tumbado sin poder moverse, dio el darshan a cientos de personas. Porque decía, si me mantenéis aquí, hay personas que vienen a por el darshan, yo se lo doy. Ese hombre no luchó contra el cáncer, lo comprendía y permitió que otros lucharan contra su cáncer por puro amor. Quizás ese hombre comprendió que su alma quería irse y la forma de poder irse era crear esa enfermedad para salir de su cuerpo. Hay libros con sus vivencias y enseñanzas que tienen mucho poder. Sus palabras son muy poderosas. Podemos diferenciar 3 muertes.
la de aquel que está más lejos, la de aquel que está más cerca y la propia. La del que está más lejos me va advirtiendo suavemente de que esto le puede llegar al que está más cerca e inevitablemente me va a llegar a mí. Cuando le llega al que está más cercano, a mí me da una oportunidad para ir conociendo esa parte de la vida. Pero para poder comprenderla hay que aceptarla. Decir cosas como la vida es injusta o se van los que no lo merecen, por ejemplo, está muy lejos de la aceptación. Por lo tanto, está muy lejos de la comprensión. La aceptación me lleva a la comprensión y la comprensión me lleva a la gratitud. Es imposible agradecer que alguien querido ha muerto. Lo que se agradece realmente es la resurrección. Es decir, cuando veo que alguien muere, sufro, lloro. Cuando lo acepto, comprendo que no ha muerto. Viene el sentimiento de que vuelve a la vida, aunque no es exactamente que vuelve, es más bien sentir que realmente nunca se ha ido, solo abandonó esa forma. Entonces ocurre esa resurrección. No reencarnación, eso es otra historia. Cuando atraviesa la muerte un ser querido, como un padre, una madre, deja un vacío. Ese vacío es el que intentamos llenar ignorantemente. Pero no nos damos cuenta que ese vacío es útil. Hay un escrito del Tao Te Ching que dice: 30 radios convergen en un solo centro. Del vacío del centro depende el uso del carro. Hacemos una vasija de un trozo de arcilla. Es el vacío, es el espacio vacío de su interior el que le da su utilidad. Construimos puertas y ventanas para una habitación, pero son estos espacios vacíos los que la hacen habitable. Así, mientras lo tangible tiene ventaja, es lo intangible de donde proviene lo útil. Imagina que estás en una habitación con diferentes cuadros. Está el cuadro de tu madre, el de tu padre, el de tu hermana, el de tu hijo. Y cuando vas conociendo a más personas, vas colocando cuadros en esa habitación. Cuando tu padre atraviesa la muerte, el cuadro se transforma en una ventana. Yo puedo tapar esa ventana con otro cuadro. Pero por una parte me estoy engañando a mí mismo, porque el cuadro no va a ser el mismo. Va a ser una imitación, la cual voy a intentar sin éxito que sea igual. Y por otra parte, ¿qué sentido tiene colgar un cuadro en una ventana? Por esa ventana veo lo que hay afuera. Por esa ventana entra luz. Entonces, si no trato de llenar ese vacío, no voy a ver la imagen que tenía mi padre anteriormente, pero puedo ver a través de la ventana que él mismo construyó. Eso es lo que se agradece una vez que se comprende la muerte. Que mis seres amados me fabrican ventanas. Entonces, si yo miro por esa ventana, voy a ver a mi padre. No en su cuerpo anterior, pero puedo ver a mi padre en un vecino que pasa a saludar, o quizá en un camarero que me sirve un café, o en un gato mismamente. Para esto es necesario no hacerse imagen, o en su caso, deshacerse de la imagen que se ha creado. Esto, una vez que se integra, se convierte en una experiencia curiosa, a la par que productiva, incluso divertida, diría yo. Porque antes solo encontraba a mi padre en un cuerpo. Ahora lo encuentro en muchas formas diferentes. Y no sé cuándo va a aparecer. Me sorprende. Antes, cuando su cuerpo no estaba conmigo, estaba ausente. Porque yo lo tenía asociado con su cuerpo. Ahora, al no estar atrapado en un cuerpo, es libre de aparecer donde, cómo y cuando sea. Ya que realmente mi padre no se ha ido. Ya que para mí
Mi padre es un concepto que yo he ido creando. Yo no conocí a mi padre. Yo conocí la imagen que yo me he estado haciendo de mi padre. Esa imagen no se muere, a no ser que la deje asociada con el cuerpo. Entonces sí que muere, pero permanece su sombra. Si rompo esa unión de esa imagen con el cuerpo, esa imagen sigue cambiando. Si miro por la ventana, las cosas cambian, se mueven, es dinámico. Si cuelgo un cuadro, no. Ignorar todo esto puede ser peligroso para nuestro bienestar, ya que todo esto, el intentar llenar el vacío colgando otros cuadros, todo esto sucede inconscientemente y va creando situaciones conflictivas y dramáticas a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Porque cuando mi madre pasa por la muerte, el cuadro de ella desaparece. Y si quiero llenar el hueco, para cubrir la ventana, tengo que utilizar un cuadro que tenga a mano. Pero el de mi madre ya no está. Entonces puedo colgar un cuadro de mi hermana e intento que sea mi madre. Repito, todo esto es inconsciente. Como mi hermana no es mi madre, entonces cuelgo el de mi pareja. Y como tampoco lo es, me enfado con ella, porque no se parece. E intento buscar otra pareja que se parezca más al cuadro de mi madre. Y otra, hasta que acepte que hay una ventana maravillosa y que tratar de cubrirla es inútil, ya que el sol acabará quemando el cuadro. Dice, abandonarás a tu padre y a tu madre para unirte a tu esposa. Si no abandonas la imagen de tu padre y de tu madre, no podrás unirte a tu esposa o esposo, ya que los proyectará en él o en ella, y no podrá haber una relación real. Tus padres pueden atravesar la muerte y tú aún así no abandonarlo, como pueden permanecer en vida y tú ser capaz de abandonarlo. No abandonar a tus padres en sí, sino el concepto, la imagen que te has creado. Para liberarte, tienen que morir emocionalmente. Si no, da igual si su cuerpo muere o no, pueden atormentarte igual. Cuando un ser amado está enfermo terminal, tengo dos opciones. Puedo tratar de amarrarlo aquí o puedo ayudarle a fabricar la ventana. Estas dos opciones son caminos muy diferentes y crean diferentes situaciones, tanto en el que se está yendo como en el que se queda. El dolor no va a desaparecer con esta comprensión, pero se va a experimentar de forma muy distinta. Es como si alguien te pincha con una aguja en el cuerpo 3000 veces por minuto sin que sepas el por qué, o que te esté pinchando porque te está haciendo un tatuaje y sabes que cuando termine el dolor va a quedar algo precioso. Va a doler igual, pero en uno hay un abismo detrás y en el otro hay un destino feliz. Una persona que está pasando por este dolor, al ser preso del sufrimiento, es difícil que integre todo esto. Esto se tiene que integrar antes y comprender después de la experiencia. Por eso estoy contando todo esto, porque no se habla de la muerte por su desconocimiento y cuando llega no se sabe cómo afrontarla. Hay muchas cosas que no podemos ver y la única forma de conocerla, o al menos hacerse una idea, es la analogía. El principio hermético de como es arriba, es abajo, es clave para poder conocer lo que no podemos ver. No podemos ver qué hay más allá de la muerte en esta vida, pero por analogía podemos comprender la muerte en otros niveles. Por ejemplo, cada noche, cuando caemos dormidos y nuestra conciencia se va a otro lugar, entre comillas. Esto es una pequeña muerte. Igualmente desconocemos qué hay más allá de esa pequeña puerta que es el dormir. Pero tenemos miles de días, por lo tanto miles de oportunidades para investigar.
Para eso, claro, hay que tener el deseo de investigar, la voluntad de investigar. Después de entrar cada noche en un abismo del que no recordamos nada, entramos en un estado aparentemente físico, pero maleable, cambiante y mágico, llamado sueño. Para aclarar esto, cuando dormimos hay una parte en la que estamos en sueño profundo, donde no hay sueños, no hay impresiones, o quizá las hay pero no las recordamos. Y luego está otra parte después de eso, que es la fase REM, que es en la que soñamos. Entonces en ese sueño podemos movernos, podemos ver, sentir. Si prestamos atención a los sueños, cada vez nos acordamos más de ellos y podemos observar cómo se manifiestan nuestros deseos y nuestros miedos de un montón de formas diferentes. En muchas ocasiones soñamos con los últimos pensamientos con los que nos acostamos, aunque no lo recordemos. Los sueños reparan, sanan, nos ayudan, nos hablan, nos muestran una parte de nosotros a la que generalmente no tenemos acceso, nuestro subconsciente. Si nosotros hacemos conscientemente la reparación que hacen los sueños, podemos evitar ciertas pesadillas incómodas y sueños absurdos. Por ejemplo, una práctica, ¿no? Podemos, justo antes de dormirnos, hacer un repaso de lo que hemos hecho en el día. Agradecer lo que consideramos que hemos hecho bien y ver lo que consideramos que hemos hecho mal. Y agradecer que lo hemos visto y podemos aprender de ello. De esta forma hacemos un juicio consciente y no es necesario que el subconsciente lo juzgue, ya que el subconsciente lo juzga en sueños, en experiencias. Y esos sueños, esas pesadillas, son una condena, literalmente. Hacer esto diariamente es una práctica para el día de la gran muerte. Acostarse con una conciencia tranquila cada día, perdonándote a ti mismo absolutamente todo, para no dormirte sintiéndote culpable. Ya que dormirse con culpa es igual a condena. De hecho, si el sueño es una pequeña muerte, una pesadilla es un pequeño infierno. Todo esto es lo mismo que sucede si pasas por la gran muerte, solo que en un grado mucho mayor. La pesadilla se convierte en una gran pesadilla, que es un infierno eterno. Aquí hay una gran confusión también, porque esto no quiere decir que vayas a quedar condenado eternamente en el infierno. Lo que quiere decir es que en el infierno no existe el tiempo, desaparece el tiempo, por eso es eterno. Un minuto allí puede parecer una eternidad. Es importante aprender a dormir sin culpa, para así aprender a morir sin culpa. Al igual que cuando te acuestas sin la conciencia tranquila, esto condiciona lo que sucede en tus sueños, y tus sueños condicionan cómo es tu día siguiente. Cuando pasas por la muerte sin la conciencia tranquila, esto condiciona tu condena y esto condiciona tu siguiente vida. Otra cosa a tener en cuenta es el irse a dormir feliz y consciente. Si no quieres dormirte consciente y pones una serie, un documental o música mismamente, indica que no quieres entrar en el más allá, que no quieres conocer lo que hay detrás del velo. Por lo tanto, permanecerá oculto, ya que esa es tu voluntad. Si te acuestas con la intención de ver qué hay en esa oscuridad, estás mostrando interés. Y el interés es el que abre las puertas de lo oculto. Investigar en los sueños es investigar en el más allá. Aprender a moverte por ello abre la mente, abre caminos, abre puertas hacia otras realidades que desde la conciencia terrenal no somos capaces ni siquiera de imaginar. Como es arriba, es abajo. Tenemos una muerte en cada vida, una muerte en cada año, donde podemos ver cómo las flores pasan por la muerte
y luego resucitan, donde varios animales hibernan, pasando también por una etapa oscura. Tenemos una muerte cada día y tenemos una muerte en cada respiración, donde también podemos investigar. Podemos observar lo que sucede si me lleno de aire y dejo de respirar, y luego me vacío de aire y dejo de respirar. Quizá aquí es más difícil de advertir la muerte, ya que es una muerte mucho menor, pero millones de células pasan por la muerte en cada respiración. Podemos observar la muerte de una ruptura, donde una parte de nosotros pasa por el umbral y nunca más volverá. Miremos donde miremos, ahí está. Solo hay que observar. El problema es el siguiente. No observamos porque nos da miedo. Y nos da miedo porque no observamos. Ten en cuenta que este podcast está creado por una mente neurodivergente. Quiero decir con esto que en ciertos campos esta mente brilla y en ciertos campos esta mente tropieza. Pero esta mente no sabe en qué campos brilla y en cuáles tropieza. Por eso te invito a poner todo lo que sale de esta boca en tela de juicio, porque ni siquiera yo puedo distinguir con certeza lo que es coherente de lo que es absurdo.